tengo que buscar, esto no cierto. ¿Cómo? Buen día a todos. Interrumpo las conversaciones. ¿Qué hicieron el miércoles hasta lo último? ¿Terminaron al práctico? ¿Dejaron cosas de tarea? ¿Qué onda? ¿Qué ondis? Y esa era su tarea. No, es que pueden hacer como una expresión de deseo. Háganlos. Así sería la cosa. Y lo último tema que entraba en ese 4 era experimento, evento, calcule probabilidades, por ahí venía. Y usaron las leyes aditivas, multiplicativas, condicional, de todas un poquito, ¿sí? Igual vamos a seguir a partir de ahí porque ahí se termina la 2, ¿no? Esas propiedades, esos cálculos de usar las propiedades para calcular algunas probabilidades de evento, es todo lo que aparece ahí, no tenemos nada más. Si no me equivoco, en teoría terminamos con un lluvia de papelitos, ¿o no? ¿Qué fue lo último que hicimos? Hace una semana yo reseteé. Quiero saber si arrancamos hoy la 3. Terminamos, buen día profesora, terminamos la primera parte de la unidad 2. Decía parte 1, bueno, vamos entonces a la parte 2. Debería ser este power de acá, a ver si hice parte 2 o me lleva directamente a uno que sea individual. Me quedan unos power de 400 hojas y después no puedo mover, ¿qué queda? Agua, agua. Con ustedes todavía no estoy compartiendo porque estoy buscando, ¿sí? Ya subo. Este pizarrón se ve bastante lindo, los pizarrones de la C de enfrente se ven todo distorsionado por las curvas que tienen. ¿Ustedes toman clases virtuales en otra aula o todas tienen acá? Buenísimo. Parte 1. A ver hasta dónde llegamos. Parte 1, parte 1, parte 1. Por acá. Ahora sí, gracias por la ayuda, la niña que me habló, ahí me hizo acordar que acá viene la parte 2. Ahora sí comparto, está todo cerrado, presentar todo ahora. Vamos a ver que acá no nos quede ningún cartelito molestando. Y me faltó la enchufación. Ahí está. Ahora voy a sacar ese cartelito que a mí me molesta acá. Bueno, esta parte 2, medio que algunas cositas ya las empezamos a hablar sin querer queriendo en lo anterior, ¿no? Cuando hablamos de ese árbol que tenía en cada una de sus ramas la combinación posible de situaciones que nos daban al lugar al que llamamos espacio muestral, y que ese espacio muestral se iba poniendo complicado de definir en el caso de que tenía 3 ramitas nuestro árbol, porque quedaban combinaciones en una terna que era defectuoso, no defectuoso, etcétera, ¿no? Quedaba difícil de seguir el espacio muestral y los elementos que contenían ese espacio muestral. Y ahí medio que sí, esto está el programa acá, que me parece que lo tienen en el aula virtual, así que no le voy a hacer mucho caso a eso. Así que a partir de eso, que trabajamos el árbol, está acelerada, más acelerada que yo la compu. A partir de que miramos el árbol, definimos ya algo que llamamos variable aleatoria, ¿no? Eso, conmigo lo hablaron. ¿Dedito para arriba o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, deditos para arriba. Esos son mis alumnos, deditos para arriba. Entonces, lo que hicimos fue cambiar
un resultado posible, un elemento del espacio muestral, asignándole mediante una variable aleatoria un valor numérico, ¿sí? En el caso de este conjunto solución, este conjunto de situaciones, habíamos cambiado nuestro espacio muestral que decía, por ejemplo, defectuoso, 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 a este le asignamos un número, un valor numérico. Esta regla de asignación a partir de la cual, no sé, a este le tocará un 3, eso es una variable aleatoria. No el 3, sino la reglita que ponemos acá en el medio de decir X y es cantidad de artículos defectuosos. Defectuosos. Entonces, a cada elemento del espacio muestral le voy a asignar un número. Esto de acá, esto que de acá, que es una función, ¿no? Yo estoy poniendo una regla para un elemento asignarle un número. Es una relación, es una función. ¿Por qué función? Porque a cada elemento le va a tocar un número y solo uno. No hay elemento del espacio muestral que se quede sin un posible valor numérico, ¿sí? Más allá de que hay varios que pueden tener el mismo, ¿no? Puedo tener cantidad de defectuosos puesto así o cantidad de defectuosos puesto así. Y a estos dos sé que le va a tocar un 2, pero sigue siendo función en ese caso. ¿Ah? ¿Se acuerdan de las reglas de la función? Existencia y unicidad. Allá, y está en álgebra. Ni. Para cada uno de los elementos del espacio muestral voy a tener un número y solo uno. Ningún elemento del espacio muestral se queda sin su numerito asignado. ¿Bien? Eso es una función. Entonces, un ejemplo era la de el extraer de una línea de producción para verificar si son defectuosos o no defectuosos, y dijimos que podíamos a esa variable aleatoria definida así, en la que contábamos las cantidades de defectuosos, que podía ser 1, 2 o 3, asignarle una correspondiente probabilidad. Ojo la letra P grande, probabilidad por ahora. Bien, ¿y cómo hacíamos para asignarle, por ejemplo, la probabilidad 0, a 1, a 2 o a 3? Lo hicimos mirando el arbolito, ¿no? Decíamos, la probabilidad de que ninguno sea defectuoso, es decir, todos no defectuosos. Y en esta línea, el resultado salía de ser 0,95 por sí mismo 3 veces. Está en la línea, en el dibujito. Entonces, esto es lo mismo que escribir 0,95 a la 3, a saber lo que da ahí. ¿Bien? Con un defectuoso, ya no voy a escribir 0,95 multiplicándose por sí mismo 3 veces, sino que va a aparecer solo 2 veces, porque hay solo 2 defectuosos, solo dos no defectuosos. ¿Sí? Entonces, el que es 0,95 no defectuosos va a aparecer 2 veces y una de las veces aparecerá 0,05. Esto es en una forma de aparecer, ¿no? En una línea. Y dijimos que como podríamos sumar estas probabilidades 3 veces, daba lo mismo que multiplicarlo por 3. Eso aparecía en 3 ramitas del árbol. Para 2 defectuosos nos queda uno solo no defectuoso, así que ese 0,95 aparecería en una sola de las ramitas, mientras que el 0,05 aparecería en 2 de las ramitas. Esto es lo que pasa en una línea de ese árbol. Pero 2 defectuosos con uno solo no defectuoso, hay 3 caminos en los que ocurre eso, ¿no? Entonces, por ahí multiplicamos esto por 3. Ahí me falta una cuenta y me falta una cuenta. Y finalmente, 3 defectuosos, baja probabilidad, pero puede ocurrir. La probabilidad de que salga defectuoso era 0,5, entonces tendría que hacer 0,5, 0,5, 0,5 por sí mismo 3 veces. Y esto pasa en una sola de las ramas, así que esto no voy a decir que está multiplicado por 1 porque es obvio.
¿no? Una sola ramita, una vez. Una sola ramita, una vez. Y tenemos esto que aparece acá, que es la distribución de probabilidades para la variable aleatoria, cantidad de artículos defectuosos en una línea de extracción de 3 artículos, bla, bla, bla. Control C, control V a lo que hicimos. ¿Hasta acá? Si yo dibujara esta distribución, ¿qué es lo que vería? ¿Se acuerdan que podíamos pasar siempre de tabla a gráfico, no? Voy a poner acá los valores de la variable y acá voy a poner la distribución de probabilidades de esa variable. ¿Esto está calculado ahí? No. Voy a pasarme una o dos a ver si sí está. Vuelvo para atrás porque no está. Vuelvo para atrás porque no estaba hecho. Se ve que no era un ejemplo que tenía que tomar. Sí. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a escribir en esta? Voy a escribir los valores que tengo acá, ¿no? 0 defectuosos, 1 defectuoso, 2 defectuosos. Como este me quedaría acá justo en el eje, lo voy a poner acá para que no me moleste. Ahí está 0, ahí está 1, acá está 2 y acá está 3. ¿Qué característica tiene esta variable aleatoria si la tuviera que clasificar? ¿Cuál y cuánti? Cuánti. Discreta o continua. Discreta. No hay posibilidad de medio defectuoso o 1,33 defectuoso. Entonces es una variable discreta. El dibujito que tendría que hacer acá, ¿cómo se llama? Barras o mejor bastones, ¿no? Barritas o bastones. El número más grande seguramente le va a tocar a este. 0 defectuosos y a medida que me voy acercando acá cada vez más chicos. ¿Sí? ¿Tienen números para que le pongamos? 0,86, esto no lo hicimos en la clase pasada. 0, 0, y 0, 135. Ok. 0, 0, 7. ¿Ahí? ¡Ah! 0, 0, 0. ¿Y ahí 125 o un 0 más? Ahí. Bueno, ni sueñen que voy a poder dibujar esto a escala, ¿no? Ni nunca. Voy a inventarme que 0,86 anda por acá. Si dibujara a escala, acá andaría 0,43, que es la mitad. Acá andaría 0,20 y pico, que es la mitad. Bueno, voy a inventarme que por ahí, más o menos, anda 0,137. Y los otros dos, te la debo, ¿eh? Si esto es 0,13, este tiene que ser 0,07, invisible. Lo voy a hacer con lo que tengo y voy a inventarme que aquí cito está 0,07 y aquí cito está 0,0, otro 0 más, 125. ¿Qué quiere decir eso? Que son invisibles en mi escala, ¿no? ¿Quién tiene probabilidad más alta? El 0, que le toca 0,86. Más o menos ahí. El que tiene 1 de probabilidad estará ahí. Y estos apenas se despegan, ¿eh? Ni una posibilidad de que me haya salido a escala. ¿Qué hice? La representación de esta distribución de probabilidades en un gráfico. Y ese gráfico, igual que la tabla, me dice
que hay más posibilidades de que ocurra qué cosa. De que pase esto, ¿no? Lo que está de este lado. La distribución es asimétrica, esto mucha y esto nada, con sesgo a derecha, esto no va a pasar, esto capaz que más que sí. Y tengo entonces la distribución de probabilidades de esta variable aleatoria cantidad de defectuosos. Bien, voy a borrar un poquito, allá me quedó, y voy a rescatar solamente estos numeritos. Esto ya está, ya lo usamos, sabemos de dónde viene. Me voy a quedar, ay, borré un poco de cero que necesita. 0,86 viene acá, 0,135 viene acá, 0,07 viene acá, y acá tenía 3 ceros y 125. Controlenme si me comí algún cero. Bien, eso sería muy, muy parecido a qué cosa que hacíamos en la unidad 1. Frecuencias relativas. Esto es muy parecido a las frecuencias relativas. Porque me dicen qué probabilidad hay de que ocurra respecto a un 100%, porque sé que si hice todo bien, ¿esto cuánto debería sumar? 1 o lo más próximo a 1 que se pueda. ¿Por qué tiene que ser 1 o lo más próximo a 1 que se pueda? Porque habíamos dicho, para probabilidades, el día que dijimos clásica, subjetiva, frecuencial, que hay unas cosas que tienen que cumplir, características, propiedades que tienen que cumplir todas las probabilidades, que es números del 0 al 1, cada una de estas probabilidades está cumpliendo eso, y la probabilidad del total de posibles soluciones, acá estaría siendo la probabilidad de que ocurra ese, ¿no? Este 1 que está acá es la probabilidad de que ocurra ese. Entonces, estoy viendo en esta tablita algo muy similar a lo que veíamos en las tablas de distribución de frecuencia respecto al total. Yo podría agregarle acá, ya que estamos y tenemos esto, la que me daría las acumuladas, porque si mi variable es cuantitativa, puedo hacer acumulación. Esa va a llamarse con una letra F grande, probabilidad de que X sea menor o igual a un valor de X cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos las acumuladas? No había mucha ciencia, ¿no? Como en la primera no hay nadie a quien culpar, voy a sumar solamente a 0,86. En la siguiente voy a sumar los dos renglones que tengo por encima, 0,86 más 0,13, no se quedará. 0,995. En la siguiente ya tengo que sumar 3, 0,99 ¿qué? ¡Epa! ¿Y cuando sumo esta? ¿Y qué pasó? 1, 0, 2. ¿Qué pasó ahí? El redondeo nos mató, ¿no? Porque no me puedo salir de 1. Este último tiene que ser 1. Alguna parte entre estos dos hicimos macana con el redondeo. Revisen después ustedes sus cuentas. ¿Qué va a pasar en esa tabla? Si yo voy a cambiar mi dibujito para no tener que dibujar nada nuevo, esto voy a contar como una tabla de distribución de frecuencias ahora acumuladas. Antes de que mi variable valga 0, ¿había algún posible valor de variable? No. Para menos 1, entonces, ¿qué probabilidad le tendría que asignar? 0. Y voy a venir con 0 desde cualquier lugar que esté por abajo porque estos no iban a ocurrir. Hasta que llego a 0. Y ahí fíjense que estoy haciendo abierto
en 0, porque en 0 pega un salto hasta 0,86. Entonces voy a hacer así, y ahí pega un salto hasta 0,86. Y ahí cierro este huequito. Entre 0 y 1, ¿va a aumentar esa probabilidad a 0,86? No, va a mantenerse constante hasta que llego a 1. Y de vuelta acá voy a hacer huequito, porque cuando llega a 1 pega un salto de 0, este saltito que pegó acá es de 0,013, y ahí llegó a 0,995. Después controlen ustedes los numeritos, y eso ocurre hasta que llega a 2. Cuando llega a 2, de vuelta pega un mini salto, que ya en mi dibujo estoy exagerando, porque salta esto que es invisible ya para nuestra escala, y de vuelta cuando llega a 3, con un salto más invisible todavía, de 0,0000 no sé cuánto. Después de eso, ¿hay alguien que haga subir ese escalón o ya nos quedamos en 1 el resto del tiempo? Entonces después de eso hará así, más o menos, y se debería quedar en 1. Por cuestiones de redondeo, a nosotros nos da algo más que 1, despreciamos esos decimales y nos quedamos con el 1, ¿no? Acá sería 1 y acá sería 1. Es demasiado pequeñito, no lo puedo ni pensar ese numerito. Como pensar en la plata que ganó Justin Bieber. No la podemos ni contar. ¿Hasta ahí bien? Entonces tengo, por un lado, la distribución de probabilidades para mi variable aleatoria, y por otro, la distribución de probabilidades acumuladas para la misma variable aleatoria. ¿Qué vamos a ver que se cumple? Lo que dijimos antes, cada una de las probabilidades mayores o iguales que 0, la suma de las probabilidades de todos los resultados posibles debería darme 1. ¿Bien? Acá lo estoy viendo en una tabla, acá lo estoy viendo en un gráfico. Podríamos verlo de otra manera, que sea, por ejemplo, una fórmula que me diga cómo asignar probabilidades, ¿sí? Esta no tiene mucha gracia porque tendría que decir que para asignar probabilidades a la variable X tendría que hacer 0,86 si la variable vale 0. 0,135 era si la variable vale 1. 0,007 si la variable vale 2. Y 0,000,135 si la variable vale 3. Y la última, que le vamos a asignar 0 en cualquier otro caso. Y agregué ahí uno para cuidarme la espalda, que diga, no me dijo qué pasa con 4, qué pasa con 5. ¿Bien? ¿Qué hice acá? Lo único que hice es pasar esta información que estaba en una tabla que antes habíamos visto en un gráfico a una especie de fórmula, como una función que asigna probabilidades. Esto medio trucho, ¿no? ¿Qué de diferente hay en lo que dice acá con lo que dice acá? Bueno, vas a ver que existe. Profe, Dedito para arriba. Sí. Perdón, no te escuché. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, claro, claro. ¿Por qué X empieza por 0? ¿No tendría que ser en el inicio? Disculpe que le pregunte, capaz que es una tontería, pero no entiendo. No te entendí bien. ¿Por qué la variable empieza en 0? Claro, ahí, ¿por qué? Sí, sería 1. 1, 2, 3, al revés. O sea, empieza en 0 y tiene que ser en I, ¿viste? ¿Por qué empieza el 0? ¿Por qué puse el 0 acá? Sí, por eso, no entiendo. Por caprichosa que soy nomás, porque la estética del dibujo no me pintaba bien si yo ponía el eje acá. ¿Sí? Entonces lo que hice fue correr este eje a la izquierda un poquito. ¿Se puede hacer o directamente lo hacemos? No lo vas a ver muy seguido, porque si vos estás usando un graficador, una aplicación que trabaje con estos gráficos, esto no es una elección que te dejen hacer, ¿sí? Bueno.
Yo Bueno, lo hago ¿por qué? Porque si pongo el eje acá justito, me queda todo rayado y no vemos dónde pega el salto. bueno, Este no sería un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Estoy inventándome un sistema de ejes. ¿Qué hice? Corrí un poquito a la izquierda para que se vea mejor. Si no, justo donde está el 0, tendría que haberle hecho todas estas rayitas y estos numeritos y me molestaba a mi mala vista, ¿sí? Se puede hacer porque estamos haciendo un gráfico que representa una función y va a durar lo que dure nuestra atención sobre este dibujo, ¿sí? No tiene más importancia que eso, ¿sí? bueno, Sí, gracias. siempre se puede hacer el desplazamiento de ejes convenientemente para tu representación. Dale, muchas Es gracias. ilegal. No me van a llevar presa por esto. Capaz por otra cosa. Dale, ¿Está? sí, gracias. Bueno. Gracias. Ah, y viste, el primer número cuando empieza en 0, al subirle 0,95 al cubo. no, 0,86, si vos lo dejas 0,857, ahí sí te da casi 1. Bien, perfecto. Lo que dice la compañera, a todos estos ella le está viendo más que 2 decimales, ¿no? Y dice, bueno, a este lo redondeamos a 2 decimales y probablemente ahí esté nuestro error. Si lo dejamos en 85,7, ahí sí la suma no se pone tan turbia tan pronto, ¿no? Que acá ya me daba 1,02. Bueno, ahí ya algo mejoramos al tener un decimal más. Lo que sí es cierto, en mi dibujo esa diferencia no va a ser percibida, ¿no? Nosotros con hasta la primera cifra decimal podemos llegar a ajustar. No, si pasamos a un graficador, eso sí tiene sentido porque ya hace la escala automática y demás, pero estos saltitos nadie te los va a dibujar, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que apostar acá, que esto fuera un juego de apuestas, ¿qué pasaría si en esta máquina que funciona adecuadamente, no es una industria que esté descontrolada, y dice, bueno, el supervisor va a ir y va a sacar 3 artículos para ver si son defectuosos o no defectuosos? ¿Dónde están las probabilidades más altas? ¿Qué apostaría yo, que soy el dueño de la fábrica? Que no va a encontrar defectuosos. ¿Tengo la certeza de que no va a encontrar defectuosos? Y no, la certeza no. La certeza sería esto, ¿no? Todos estos son resultados posibles, pero es la probabilidad más alta. Entonces, iríamos por acá, que no va a encontrar defectuosos. A lo sumo, podría encontrar uno. Si fíjense que acá ya llegué a 0,995. ¿Qué tan salada tiene que ser una persona para sacar 100 artículos o 1000 artículos y en esos 1000 artículos encontrar 5 defectuosos? Tenés que tener mucha sal. Generalmente va a ocurrir que no encuentra ninguno defectuoso, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque esto está puesto 0,857. Esto está puesto al tanto por 1. Si lo paso al tanto por 100, esto es 85,7, ¿no? ¿Cómo lo leo esto? Si sacara 100 artículos, 85 serían, casi 86 serían no defectuosos. Voy a pasarlo al tanto por 1000 o al tanto por 10.000 o a lo que necesite para mi cuenta, ¿sí? Listo el point. ¿Hasta acá? Seguimos con cara de loco. Vamos al que sigue, al siguiente ejemplo, que era no una máquina que funcionaba así, sino a este ejemplo que hicimos con cantidades finitas de personas, no una máquina continua y toda la historia, sino a esto de la selección de un conjunto de personas para integrar un comité, bla, bla, bla. Que ya lo habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que cuando hacemos el diagrama de árbol, no tirarnos como loco a decir, tengo 8 ramas finales, voy a dividir cada rama 1 de 8, ¿no? Tener cuidado qué es lo que pasa en cada situación y saber que cuando voy multiplicando los valorcitos que aparecen en las ramas, estoy viendo probabilidades condicionadas, probabilidad de que se dé la segunda situación, dado que antes ya había pasado algo, ¿no? Y ahí multiplicamos todos esos numeritos que aparecen en las ramas. Entonces, en el caso del ejemplo de elija un comité de 3 personas de este grupo que tenía
4 hombres y 2 mujeres, ¿era? Sí, 4 hombres y 2 mujeres. Miro mi dibujito que ahí está. 4 hombres y 2 mujeres. Entonces, habíamos dicho que los valores que podía asumir la variable, si llamábamos a la variable X, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Cantidad de mujeres, porque eran más mujeres ese día, ¿puede ser? Las dos cosas. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Nos arrancamos. ¿Cantidad de? Nos peleamos y no me contaron. Guerra fría, no le hablen a la vieja. Peor era cuando te ponían todos los bancos mirando para otro lado. ¿Cantidad de mujeres entonces? Bueno, cantidad de mujeres en la selección de 3 para la comisión, bla, bla, bla. ¿0 mujeres puedo tener? Sí. ¿1 mujer puedo tener? 2 mujeres puedo tener, 3 mujeres puedo tener. Si no me di cuenta y escribo, acá seguro me va a dar 6. Si quiero saber la probabilidad de que no haya mujeres en la selección, tendría que hacer la multiplicación de las ramitas que corresponden a la línea de los hombres, que es 4/6 por 3/5 por 2/4. Y ahí ya dice que esa multiplicación da 1/5. No le gustan las fracciones, ponemos decimales. 1/5 es lo mismo que 0,20, ¿no? Con una sola mujer tendría que hacer 4/6 por 3/5 por 2/4. Y eso dice ahí que también da 1/5. Pero esa situación con una sola mujer ocurre en 1, 2, 3 ramas del árbol. Entonces voy a hacer 1/5 por 3 y no me digan nada, eso da 0,60. Estoy sacando del dibujito, ¿eh? No es que me vino con el nacimiento. ¿Sí? ¿Está bien? Y 2 mujeres, eso no creo que ocurra muchas veces. 2 mujeres, 2 mujeres, 2 mujeres. ¿Dónde hay 2 mujeres? En la cuarta filita donde hay un solo hombre, allá abajo hay un solo hombre y allá abajo hay un solo hombre. Esta voy a ocultar porque a mí se me tapa esta que era la imposible. Dice 1/15 para esa probabilidad, pero esa probabilidad corresponde a cada una de esas líneas, así que tendría que hacer 1/15 por 3. 1/15 por 3 es 1/5, o sea que esto da 0,20, no me digan nada. ¿Sí? Entonces, según esto, voy a usar esto ya que estamos reciclando todo, voy a poner acá las probabilidades para esta situación. Acá, probabilidades que X tome un valor particular. Este 3 ya dijimos que vuela porque no es un valor posible. Como me quedó del gráfico anterior, podría reciclar. Y este sí está más lindo, ¿no? Puedo dibujar 1,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1. 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 y 1. Bien, para contar lo que veo en esta, en un dibujito, nada nuevo. ¿Qué voy a ver? Que para 0 es 0,20. Esto no, ¿eh? Esto era de otra cosa. Ahí entonces, palito, barrita. Para 1 es 0,60. Ahí un palito. Y de vuelta para 2. Así.
Y si tuviera que hablar de esa distribución de probabilidades, ¿qué diría? ¿Qué es simétrica? Perfectamente simétrica. Y por lo tanto, si yo tuviera que apostar acá sobre qué es lo que va a pasar con respecto a este comité, ¿a qué le pondría plata? ¿A qué? A que habría una mujer. Estas dos tienen una tercera parte que esto, ¿no? Así que lo más alto posible es esto. Apostaría porque va a haber una mujer en el comité. Si soy pillo, puedo decir a lo sumo una mujer y ahí ya sumo mis probabilidades de que no haya ninguna mujer, ¿no? Hice trampa, obviamente, porque a lo sumo una mujer saldría de acá, que acá hay 0,20, acá hay 0,80 y acá hay 1 y este podría volar, total no aparece, ahí llego al 1. ¿Sí? Entonces con ese a lo sumo una mujer, aumento mis probabilidades de ganar en esta apuesta. ¿Bien? Ese sería el gráfico que corresponde a la distribución de frecuencia de esta variable aleatoria, cantidad de mujeres, y podría, acá me quedó un rinconcito, me tengo que acordar que solo puedo llegar hasta acá, para contar cómo sería la acumulada. Acá están los valores de la variable, acá está la acumulada. 1, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80. Bien, ahora este dibujito con la frecuencia acumulada tengo que tener cuidado que no son estos palitos, ¿no? Me dice de ese valor hacia abajo. La probabilidad de que sea 0 o menos que 0 aparece acá. Pero antes de eso, ¿qué tenía? Antes de llegar al 0, ¿había alguien más? Y están todos estos números, ¿no? Está el -1, el -2, solamente que esos no son valores posibles de mi variable, o sea que la probabilidad de que esos ocurran es 0, no va a pasar, por eso hago la línea azul. Cuando llego al 0, la probabilidad recién ahí pega el saltito y empieza a acumular, ahí hacemos la línea acostadita, hasta llegar a 1. Cuando llego a 1, pego un salto de 0,60, así que llego hasta 0,80 y voy a acumular eso hasta que llego a 2. Cuando llego a 2, de vuelta pega un saltito de 0,20 esta vez y entonces llega a 1. Y como nadie más va a dar nada para sumar a estas probabilidades, de ahí el resto del tiempo va a valer 1. ¿Sí? Tabla, gráfico, y podemos inventarnos una función dada por definición. ¿Qué voy a decir acá para esta cosa que estoy viendo acá y que estoy viendo acá? La asignación de probabilidades. ¿Cómo sería? 0,20 si x es igual a 0 o si x es igual a 2. 0,60 si x es igual a 1 y 0 en cualquier otro caso. Ese COC es cualquier otro caso. ¿Bien? Lo mismo me puedo inventar para aquella porque yo estoy inventando, ¿no? Estoy pasando a una definición. Estas se llamaban funciones definidas por tramos. ¿Vieron algunas en allá y análisis? Podría inventarme que la función acumulada, y acá tengo que tener más cuidado porque es de un valor para abajo, ¿no? Va a ser 0 si, y cuento esto que veo acá. ¿Cuándo va a ser 0? ¿Cuándo no levanta el escalón este? Si x es menor a 0. Va a ser 0,20
sí, y ahí tengo que contar todo este pedacito. Si X está justo por encima de 0, ya 0, y hasta llegar a 1, pero 1 no. Blanquito dejé acá. Entonces es abierto en 1. 0,80 si la X está por encima de 1, ¿ah? Pero todavía no llega a 2. Abierto en 2. Y la última, una más voy a escribir. Ultimísima. 1, sí, no, tibio, mayor o igual a 2. ¿No les gusta así? Así, ahí una vez. Pero es más fácil X mayor o igual a 2. Pasé a una fórmula, especie de fórmula, lo mismo que veía en la tabla y lo mismo que veía en el gráfico. Y conté entonces cómo se porta la variable, tanto en una función de probabilidades como en una de acumulada de probabilidades. ¿Sí? Definición del libro, no la que yo me invento cada vez que miro un dibujito. Hay dos definiciones que son las de los libros que están propuestos por la cátedra. Uno es el Anderson y el otro es el Lincoln Chao. Hay otro que se llama Berenson, que también hay un Anderson con Berenson juntos, que es una descripción numérica de un experimento aleatorio, y el otro dice es una función de valor real con dominio en el espacio muestral asociada a un experimento aleatorio. En definitiva, cualquier variable aleatoria es una regla que asigna a cada elemento del espacio muestral un valor numérico. ¿Cuál? El que se le ocurra al que inventó la regla. ¿Sí? Vamos por este ejemplo. Vamos a contar el experimento, lanzar 3 veces una moneda equilibrada. A ver qué podemos hacer. Esto del pizarrón ya lo puedo borrar, ¿no? No sé, los que están en su casa van haciendo capturas o graban o qué hacen. No. Las dos grabamos los videos y después algunos hacemos capturas también para ir trabajando, pero se graban. Sí. Copio. Me voy a cuidar de hablar pavadas, entonces para que no quede grabado. Queda para la posteridad, profe. Después dicen, dijo la profesora, y hay evidencia, está en la grabación. Oh, Dios mío, ¿cómo hago? Uy, me había preparado un montón de memes para cuando ponen foto del pizarrón, me había preparado un montón y no pidieron más foto del pizarrón. Bueno, vamos a pensar en el experimento este de lanzar 3 veces una misma moneda. Lanzo 3 veces una misma moneda. Lo que puede ocurrir la primera vez es que caiga cara o que caiga cruz. La segunda vez, haya pasado cara antes, puede caer cara o cruz, y haya caído cruz, puede pasar cara o cruz. ¿Está bien? En la tercera ocasión que tiro la moneda, puede pasar que habiendo caído cara las 2 primeras veces caiga cara o cruz, habiendo caído cara y habiendo caído cruz, cara o cruz, lo mismo por este camino y lo mismo por este camino. Entonces, si yo tuviera que decir para este experimento qué sería lanzar 3 veces una moneda honesta,
El conjunto solución, el espacio muestral, ¿cuántos elementos tendría? 8, porque yo tiro la moneda, la levanto, vuelvo a tirar la moneda, la levanto. Es decir, que para mí que la cruz caiga en segundo lugar es diferente a que la cruz caiga en primer lugar o que la cruz caiga en tercer lugar. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces tengo 8 elementos en el espacio muestral y los puedo distinguir, son diferentes, porque tiré la moneda sucesivamente. Y queda lo que ahí dice, ese espacio muestral, contando todo esto, ¿no? Cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, ya me voy a esta, cruz, cara, cara, cruz, cara, cruz, cruz, ¿dónde andaré? Cruz, cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y alguno me lo comí. ¿Cuál habrá sido? Este está repetido. Bueno, alguien más. X. Me comí uno. No sé quién es. Triple cara, dos caras, una cara. Me falta una cara a la última. Me falta este. Cruz, cruz, cara. Ahí está. ¿Bien? Una cosa desagradable lo que tengo que hacer, ¿no? Y todavía sobre este experimento puedo elegir eventos, que sea, por ejemplo, obtener cara la primera vez que se tira la moneda, obtener cara solo la última vez que se tira la moneda, obtener una cara, no importa en qué orden haya aparecido en las tiradas, ¿no? Hay muchas formas de definir eventos dentro de este experimento. Ahí dice alguno, dice no obtener cara cuando se lanzó 3 veces la moneda, obtener una cara al lanzar 3 veces, ¿está? Entonces, esos eventos que nosotros sabemos que son subconjuntos del espacio muestral, nosotros sabíamos cómo se calculaban las probabilidades. Ahora vamos a hacer trampa. Como eso era muy, muy largo de hacer, vamos a hacer la asignación de probabilidades para cada uno de los palitos de este árbol y vamos a hablar de quién es la variable aleatoria que vamos a usar, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay de que caiga cara o cruz cuando tiro una moneda honesta, legal, ni nada trucho? 0,5 y 0,5. Acá un medio y acá un medio, ¿sí? 0,5, 0,5. Le tengo más cariño a las fracciones que a los decimales. La segunda vez, ¿qué puede pasar? Saqué cara antes. ¿Qué puede pasar la segunda vez? Junté la moneda, nada, la moneda no se rompió, así que sigue funcionando igual. Un medio y un medio, un medio y un medio, y así sigo poniendo un medio en todos los palitos estos. Porque la moneda esta no le pasó nada cada vez que tiré y sigue teniendo solamente 2 resultados posibles y los dos son igualmente, son equiprobables, ¿no? Esos 2 posibles resultados. Entonces, si yo me voy por esta línea que tengo 3 caras, o me voy por esta línea que tengo 2 caras en las primeras y solamente cruz en la última, ¿cómo haría el cálculo de probabilidades para cada línea de este árbol? Un medio, por un medio, por un medio. ¿Qué sería? La probabilidad de que caiga cara y cara y cara, ¿sí? Y para hacer eso dijimos que era esta que estaba acá, esto en medio, era la probabilidad de que caiga cara la segunda, dado que antes había caído cara. Un medio por un medio por un medio, no me digan nada, es 1/8. Y eso mismo va a pasar en todas las ramas, y la cuenta que tengo que hacer es la misma, ¿no? 1/8 acá, 1/8 acá, 1/8 acá, y así sigo poniendo 1/8 en todas. ¿Por qué? Porque era 50-50, ninguna rama dejó de funcionar, pero no es que conté la cantidad de ramas y dije 8, bueno, cada uno le toca una, ¿no? No fue así mi cuenta, fue multiplicando las ramitas. Entonces, si ahora definimos
a la variable aleatoria como cantidad de caras obtenidas, etcétera, etcétera, el resto del experimento, al lanzar 3 veces una moneda honesta. ¿Cuántas caras pueden salir cuando tiro 3 veces una moneda honesta? 3, 2, 1 o 0. O sea que mi variable aleatoria va a tomar valor 0, 1, 2 o 3, porque son las posibilidades que tengo de que caigan cantidad de caras cuando arrojo la moneda sucesivamente. Este árbol me cuenta, por ejemplo, que acá sacó cara, cara y cruz, que acá sacó cara, cruz, cara, este y este tienen la misma cantidad de caras y este tiene la misma cantidad de caras, solamente que se dio en distinto orden. A mí no me dice acá cantidad de caras en qué orden, solamente me dice cantidad de caras. Entonces, cuando yo quiera contar las formas distintas en las que voy a obtener 2 caras, ¿qué cuenta voy a hacer? Porque no me importa si cae primera vez cruz, segunda vez cruz o tercera vez cruz, no me importa. Lo que me importa es que caigan 3 caras. ¿Qué cuenta tendría que hacer para calcular la probabilidad de que obtenga justo 2 caras? ¿1 octavo al cubo? ¿Será? Ya me olvido del 1/2. Cara al cuadrado sería C al cuadrado, digo yo, no sé. Porque como son 0, 1/2 cada uno. Acá tengo la probabilidad de que ocurra la cruz en la tercera vez. Acá tengo la probabilidad de que ocurra la cruz en la segunda vez. Y este 1 octavo que no lo escribí. Es la probabilidad de que ocurra la cruz en la primera vez. En estos 3, en cualquiera de estos 3, 1 octavo, está pasando la misma cosa, ¿no? Que cayeron 2 veces cara, de formas distintas, pero cayeron 2 veces cara. Entonces, yo para contar que eso puede ocurrir, pero a mí lo que me interesa es que caigan 2 caras, ¿no? ¿Cómo caigan 2 caras? ¿Qué número voy a poner acá? Solo 1 octavo por 3, ahí me gustó más. 1 octavo por 3. Entre nosotros a ese se le llama 3 octavos. ¿Por qué? Porque puede darse de 3 maneras distintas y eso suma a mis probabilidades, ¿sí? Sería 1 octavo más 1 octavo más 1 octavo, versión corta, multiplico por 3. ¿Por qué no me preocupó tanto este de 0 caras o este de 3 caras? Porque 0 caras y 3 caras ocurren de una única manera, ¿no? O caen las 3 o caen las 3. Así que seguro que acá es 1 octavo y seguro que acá es 1 octavo. Sin lugar a dudas. ¿Vamos? ¿Dónde ocurre que las 3 son caras? En este ocurre que las 3 son caras y ninguna otra vez ocurre eso. Y acá en este 1 octavo que quedó acá, ocurre que las 3 son cruces, nada de cara. O sea que este 1 octavo y este 1 octavo está fácil. Bueno, ahora vemos, para 1. Ya estoy anticipando que ahí me tiene que dar 3 octavos, ¿no? Por 2 motivos. Porque la suma de estos números para darme 1, necesito que acá diga 3 octavos, la genialidad, y porque me quedan 3 ramas todavía sin usar. Me queda esta rama donde hay una sola cara, me queda esta rama donde hay una sola cara y me queda esta rama donde hay una sola cara. Así que acá de vuelta será 1 octavo por 3, que no es otra cosa que 3 octavos. ¿Ok? Si tuviera que hablar de esta distribución, ¿qué diría?
Es simétrica, profe. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos. Qué simétrica, ¿no? No como la anterior, donde tenía un pico central y 2 ramitas al costado, sino que acaba de quedar así. Para 0, 1 octavo, palito. Para 1, 3 octavos, ahí está el palito. Para 2, exactamente lo mismo. Y para 3, de vuelta 1 octavo. Algo así. Acá se me torció el palito. Ahí está. Algo así. Si tuviera que predecir qué es lo más factible que ocurra, ¿se acuerdan el hermano invisible? ¿Qué es lo más factible que ocurra? Algo que queda acá en el medio, ¿no? Porque la simetría está justo acá. Bueno, no tengo tanta seguridad si va a caer 1 o va a caer 2 caras, pero voy a hacer trampa y voy a decir la probabilidad más alta está entre 1 y 2 caras. Ahí voy a poner mi plata, ¿no? Si tuviera que apostar, apostaría que van a salir 1 o 2 caras. No apuesten a que van a salir 3 caras o no apuesten a que va a salir ninguna cara. Esto mismo de las monedas en situaciones normales podría ser una familia que tiene 3 hijos. Queda embarazada la primera vez, naturalmente. Lo que puede salir es varón o mujer. Queda embarazada la segunda vez, lo que puede salir varón o mujer. La tercera vez, varón o mujer. No importa lo que haya pasado antes. Y digo en condiciones normales porque la ciencia cada vez avanza más o menos y a veces pueden decidir el sexo y a veces aún nacido un sexo pues se revolea, ¿no? Por eso usamos monedas y no que nace. ¿Hasta acá estamos? Vamos a mirar cómo calcularíamos entonces probabilidades de que ocurra un evento. Probabilidad de que el valor de X sea menor o igual a 2. Trampilla. ¿Cómo haría eso? Probabilidad de que X tome un valor 2 o menos que 2. Bueno, acá dice el compañero que sume. ¿Qué voy a sumar? La probabilidad de que tome valor 0 porque es menor 2. La probabilidad de que X tome el valor 1 porque es menor a 2. Y la probabilidad de que X tome el valor 2. Porque ahí estoy cumpliendo con esta regla. Dice que X sea menor o igual que 2. ¿Quiénes están en mi lista para ser menores o iguales que 2? El 0, el 1 y el 2. Así que tendría que hacer para calcular esta probabilidad de que X tome valores menores o iguales que 2 esta suma. No me digan nada, eso es 7 octavos. ¿Sí? Podría haber usado lo que tengo acá para contar eso mismo. Primero, 1 octavo. En el segundo renglón sumo estos 2, 4 octavos. En el siguiente sumo estos 3, 7 octavos. En el último sumo todo, 8 octavos. Esto es 1 y esto es 1/2. Si le tienen bronca a los octavos, queda ya ahí calculado. ¿Bien? Si tuviera que dibujar eso, tendría que contar entonces que mi distribución de probabilidades acumuladas para esta variable aleatoria, acá están los valores de X, 0, 1, 2 y 3, va pegando saltos de a octavos, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, 8 octavos. Hasta ahí se llega a ver, ¿no? Hice bien mi rayita de dónde termina el pizarrón. Y antes de eso, antes de llegar al 0, ¿qué había? Puedo tener menos un cara cuando arrojo 3 veces la moneda, entonces eso no va a ocurrir. Nada antes de llegar al 0, ¿no?
Y recién cuando llego acá voy a decir que la posibilidad de que obtenga 0 caras sube hasta 1/8. Ahí está 1/8. Como entre medio del 0 y 1 no hay numeritos de cara, no voy a obtener media cara cuando rojo 3 veces la moneda, este no se levanta de ahí, queda aplastado este escalón hasta llegar al 1. En el 1 pega un salto de 3/8, llegando hasta 4/8, que está por acá, y ahí aparece una nueva probabilidad que no va a cambiar entre medio de estos dos numeritos porque no hay posibilidades de saltar entre medio del 1 y el 2. Recién en 2 voy a llegar a 7/8 porque de vuelta acá el saltito que pega es de 3/8 y así hasta que llega al 3. Cuando llega al 3 de vuelta pega un saltito hasta llegar al 1. Este saltito también es de 1/8. La medida de este salto es 1/8, la medida de este salto es 1/8, la medida de estos dos saltos es de 3/8. Y a partir de ahí se plancha en 1 porque nadie más va a agregar nada a la probabilidad esta. ¿Bien? Entonces, si me preguntaran cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, yo podría venir acá, ir a la función, buscar este numerito y decir, la probabilidad es 7/8. Y si alguno vino medio mal y me pregunta la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,5, porque se olvidó que esto era cantidad de caras, ya perdió la definición de la variable. ¿Cómo haría para contestar eso? Puede pasar, ¿no? Que uno se olvidó la definición de qué era la variable, que la variable era la cantidad de caras. Voy a buscar el 1,5 acá. El 1,5 está por acá. Voy hasta la función choco, ahí choqué, me voy hasta acá y veo que la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es de 4/8, 1/2 o 0,5. ¿Sí? ¿Listo? Listo el polvo. ¿Hasta ahí estamos? Medio peleado, pero parece que sí. Muy lunes. Todo lo que vimos hasta ahora van a contar esto que está ahí en la filmina. La distribución de probabilidades de una variable aleatoria dice que es un recurso que puede ser tabular, gráfico o fórmula. Vimos las tres cosas, ¿no? Tabular, gráfico y fórmula. A este no le hicimos la fórmula, podríamos agregarle, ya que casi vemos un accidente en vivo. ¿Roca? Así tienen las tres opciones, tabular, gráfico o fórmula, que me sirve para contar el comportamiento de mi variable aleatoria. Cuéntenme cómo sería este y cuéntenme cómo sería este. Está regalado este, ¿eh? Coño tiene. ¿Cómo cuento la distribución de probabilidad? Va a valer la probabilidad 1/8 si x es igual a 0 o si x es igual a 3. ¿La O en símbolos es así o así? Esta es I. Esta es O. Puedo poner así, ¿eh? Para que sea más matemática. 1/8 en el caso de que x valga 0 o valga 1. Y 3/8 en el caso de que x valga 1 o 2. Listo, ahí tengo la fórmula que decía el versito que aparece en la T. Y la acumulada en este caso sería 0,
1 octavo, 4 octavos, voy a poner un medio. Después, ¿quién viene? 7 octavos, y después de eso ya viene 1. 0, ¿sí? ¿0, sí? Está acá el dibujito y acá está la tabla. Si es menor a 0. 0 de probabilidades si X es menor a 0. Y solo menor, porque si X toma el valor 0 o cualquier valor mayor que 0, pero no 1, le voy a asignar 1 octavo. A partir de 1 y hasta llegar a 2, pero no 2, le va a tocar un medio. A partir de 2 y hasta llegar a 3, pero no 3, le va a tocar 7 octavos, y a partir de 3, incluyendo 3, le va a tocar 1. Pasé a la fórmula lo que está en el dibujito. Entonces, cualquiera de las tres opciones, el dibujito, la tabla o la fórmula, lo que están haciéndome es un cuentito de cómo asigno probabilidades a la variable aleatoria. Cómo está la asignación de probabilidades para una variable aleatoria. ¿Sí? A esto se le llama función de probabilidad. A una función que permita calcular estas probabilidades se le llama función de probabilidad. O sea que esa formulita que escribí ahí sería una función de probabilidad. ¿Bien? Y cuenta acá, que ¿se acuerdan que les dije el drama de la letra P? Fíjense que dice ahí, y se denota con P de X igual a X, yo le ponía XY porque es un valor particular, o P chiquita de X chiquita. Decídase qué letra P va a usar. Nosotros vamos a usar la letra P grande acá, ¿sí? Cualquiera sea la forma que tenga esta distribución de probabilidades o función de probabilidad, se va a cumplir que cada probabilidad que calcule para un evento cualquiera tiene que tomar valores entre 0 y 1. Y que si sumo todas las probabilidades, tiene que dar 1. Lo mismo que estábamos contando recién sobre la tabla. Está expresado ahí en forma de función. ¿Ok? Como acá estamos hablando de que la variable aleatoria era un valor de variable que dijimos que era cuantitativo y discreto en estos casos, podemos calcular para estas variables tanto su media como su varianza. A la media le vamos a llamar valor esperado. ¿Sí? El que tiene más probabilidad de ocurrencia. Borro esto y después usamos en todo caso la función que está escrita como forma. El valor esperado no es otra cosa que el valor medio o promedio para la variable esta, ¿sí? Y se escribe así, valor esperado de mi variable aleatoria X, o como tengo todos los valores que asume la variable X, con la letra mu, que era media poblacional, ¿se acuerdan? Entonces, la formulita que voy a usar va a ser la misma que usamos en la unidad anterior, en la 1. ¿Cómo calculo la probabilidad de ocurrencia de un valor de X? Tengo que hacer la suma de todas esas X y dividir por la cantidad de veces que ocurre. ¿De dónde voy a sacar la cantidad de veces que ocurre? De mi tabla de frecuencia, la que acabo de borrar. ¿Sí? Entonces voy a contar el 1, el 0, el 2, todos los valores de la variable por su probabilidad de ocurrencia. 0 por 1 octavo, 1 por 3 octavos, 2 por 3 octavos, 3 por 1 octavo. Es lo que dice la formulita esa. El valor esperado se calcula siendo el producto de cada valor de X
por su probabilidad de ocurrencia. Como voy a hacer todos los que tengo para después sumarlos, acá viene el signo de sumatoria desde el 1 hasta el, voy a poner en mayúscula porque tengo todos los posibles. ¿Sí? En nuestro ejemplito, este que quedó en el pizarrón, el valor esperado de X, cantidad de caras al tirar la moneda. 0 caras, 1 de 8, más 1 cara, 3 de 8. 2 caras, de vuelta, 3 de 8 y 3 caras, 1 de 8. Hagan la cuentita de esto y apostaría que da 1,5. Hagan la cuenta con la calculadora. ¿Sale 1,5? Bien, menos mal. Entonces, en nuestro caso da 1,5, que es el numerito que hace la separación, en este caso, de simetría, ¿no? Ahí estaría el valor esperado para esta variable X. ¿Bien? La varianza se define de forma parecida. La varianza para mi variable X, que como tengo todos los valores posibles que asume la variable X, va a tener símbolo de población, así que acá viene sigma cuadrado, tiene la misma definición que tenía antes. Es la distancia que hay de cada observación a la media elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva probabilidad, porque tengo que contar cuántas veces ocurriría esa distancia, ¿sí? Entonces, la definición de esta varianza dice que es de cada observación a la media, hago la diferencia y elevo al cuadrado para deshacerme del signo. Y a eso lo multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Como voy a tener tantas parejas de este tipo como resultados tenga mi tablita, voy a decir que es desde 1 hasta n. No tengo que perder ninguno. Entonces, como a nosotros nos dio 1,5, tendríamos que hacer 0 menos 1,5 al cuadrado por 1/8, porque esta resta va a aparecer una de 8 veces. Después haré 1 menos 1,5 al cuadrado por 3/8, porque esta resta aparece 3 de cada 8 veces. Después haré 2 menos 1,5 al cuadrado, de vuelta por 3/8, y la última 3 menos 1,5 al cuadrado por 1/8. Y así es que nos da que la varianza para nuestra variable cantidad de caras obtenidas al lanzar 3 veces una misma moneda es un número que no tengo ni la más pálida idea de cuál. 0, capaz que dan fracciones y todo. A ver si alguna vez fui prolija y lo hice.
Si es cierto lo que está en la pizarra, debería darle 0,75. ¿Sí da? Entonces tenemos para nuestra variable aleatoria 0,75, me dijeron algunos que sí. Tengo para variable aleatoria X, que era cantidad de caras obtenidas al lanzar 3 veces una moneda. Esta es mi variable. Ya puedo decir cosas. Voy a decir, porque hice el dibujito y porque hice la tabla, que su distribución es simétrica. Y si quiero un número para eso, ¿qué número buscaban para decir es simétrica la tipa, la variable? Unidad 1 no fue hace 10 años, fue hace unas semanas nomás. Coeficiente de asimetría. Tendría que saber cuál es la media y cuál es la mediana, ¿no? ¿Cuál es la media y cuál es la mediana? Este ocurre una de 8 veces, este ocurre 3 de 8 veces, este 3 de 8 veces y esta 1 de 8 veces. La mediana seguro está en el medio. Coincide con la media, así que mi coeficiente de asimetría es 0. Distribución perfectamente simétrica. Forma media o esperanza 1,5, varianza 0,75. Si le tienen bronca a la varianza y prefieren el desvío, calculen cuál es la raíz de 0,75. Y entonces dije cosas de mi variable aleatoria usando cositas que había aprendido en la unidad anterior. 0,75, esto es 2 raíz de 3. 1, algo, 0,80. 86. Bueno, 0,86. Muy bien. ¿Se acuerdan para qué usábamos la media y el desvío al final de la unidad 1? Que decíamos si es simétrica, si es cualquiera. ¿Para qué me servía? ¿Eh? No. Sí puedo calcular el coeficiente de variabilidad con eso y la media, decir qué tan variable es este conjunto. Pero ¿en qué otro contexto usábamos? Miramos si era simétrica o si era cualquiera y usábamos la media y el desvío para decir cosas. Exacto, usábamos esos numeritos para decir, de este número que es central a un intervalo que contiene una vez el desvío, 2 veces el desvío, tengo tanto porcentaje de, ¿no? Saber si voy a usar Chebyshev regla empírica. Bueno, si tuviera que usar algo con este conjunto, tendría que decir que voy a ir a usar ¿qué? Si es simétrica. La regla empírica. De la media a un desvío tendría el... ¿No? Para que repasen, regla empírica. De la media a un desvío tendría encerrado más o menos ¿cuánto? Cualquier número me tiraron. Hay opciones, elijan la que va. De la media a un desvío se encuentra aproximadamente, ya le tiré la palabra aproximadamente que no estaba antes, 85, ¿no era? No están estudiando. Llega el parcial y los van a encontrar secos. 68% aproximadamente. De la media, 2 desvíos, 95, y de la media, 3 desvíos, 99. Bueno, acá sería esa la situación, ¿no? Un desvío, 0,86. Estoy en la media. Me muevo un desvío, no llega a ser 1, o sea que estaría más o menos de acá a acá. Supuestamente, entre medio de esos dos,
estaría aproximadamente el 68% de los posibles resultados de mi variable aleatoria. Y así puedo seguir. ¿Cómo usar otra cosa? Dibujito, dibujito. Es simétrica, eso ya lo dijimos, quedó justo en el medio. El desvío da 0,87, eso ya lo hicimos. Esto lo hicimos, pero acá está la definición formal, ¿no? A eso que nosotros calculamos acumulando probabilidades, que después llamamos función de distribución acumulada de probabilidades, esta F grande que quedó en la última columna, o como fórmula expresada en tramos, tiene esa característica que dice ahí, ¿no? La función que estaba escrita antes para esto, lo que hace es la suma de las probabilidades previas. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, y me paro acá en 1,5, que era el valor, en 1,5 y marqué 2,5, perdón. Acá me paro en 1,5, que es la media, y acá me paro en 1,5, que es la media. Si yo quiero averiguar cuál es la probabilidad de que mi variable tome valores menores o iguales a 1,5, podría decir que voy a buscar la probabilidad acumulada de x igual a 1,5. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que hago cuentas diferentes. Si yo quiero calcular con probabilidades individuales, usando la distribución de probabilidad, para que calcule ese numerito, tengo que hacer, como había dicho antes el compañero, qué valores están posibles de la variable antes de 1,5 y sumarlos. Tengo que averiguar la probabilidad de 0, que está antes de 1,5 y es un valor posible de la variable, ¿sí? Y la probabilidad de que x tome valor 1, que es un valor posible de mi variable aleatoria, y está antes del 1,5, ¿no? Tendría que hacer 1/8 más 3/8, el resultado acá seguramente es 4/8. Esa es una alternativa. ¿Qué usé para esa cuenta? La función de distribución de probabilidades. Usé esta. Si yo tuviera la otra tabla, la que me da acumulado, yo no tengo que sumar nada porque ya me da los valores sumados. Voy a ir a buscar el 1,5, está acá el 1,5, choco con la función y vengo acá y miro que le tocó como pareja, porque acá ya me está contando justamente todas las sumas de probabilidades que había antes. Busco la imagen de 1,5 en esa función y obviamente que me da el mismo numerito, ¿no? Son dos opciones alternativas para hacer exactamente lo mismo. Bien, esa es la definición larga que aparece ahí, que dice que una función acumulada para un determinado valor de x cerito es equivalente a la suma de todas las probabilidades previas a ese valor, ¿sí? Por eso dice ahí que va a sumar todos los valores de probabilidades de x anteriores o iguales a ese x cerito. Y aparece esa fórmula de suma. ¿Ok? A los hechos siempre es más fácil que a la fórmula general. Esta recibe el nombre de distribución acumulada de probabilidades, una genialidad el nombre porque me hace acordar qué cuenta hay que hacer, ¿no? Acumular. Y tiene propiedades que nosotros estuvimos viendo cuando hicimos los dibujitos. La primera dice que las probabilidades de x para valores que están hacia el menos infinito, no estoy en los valores de mi variable, que son valores finitos, sino que estoy para allá a la izquierda, en menos infinito, los valores de probabilidad de esas, si me voy cuanto más pueda a la izquierda, va a ser un número que tiende a ser 0. ¿Por qué no usa la definición de la función? Y porque no sabe cuáles son los valores de la variable, entonces tiene que generalizar. Si me voy para la izquierda, los valores de imágenes se aproximan a 0. Dicho como límite, tiende a 0 el valor de la variable, perdón, tiende a menos infinito el valor de la variable, tiende a 0 su imagen.
Y por la derecha, si me voy para valores de la variable que se van hacia el más infinito, quién sabe dónde estoy, y mis valores de variable están acá en parte finita, estos valores de imagen no van a tender a otra cosa que a 1. Entonces, no importa qué gráfico, qué variable esté buscando, la acumulada va a tener un techo y un piso. El 0 hace de piso y el 1 hace de techo. Nunca me puedo salir de esos dos numeritos, ni por debajo de 0, ni por encima de 1. Después no me importa cómo haga los escalones, ni qué valores tome la variable. Para menos infinito, aplastado acá, para más infinito, aplastado acá. Y entre medio, quién sabe, dependerá de la variable. ¿Bien? Y la tercera propiedad que está ahí, otra genialidad, lo que dice es que si tengo dos valores de variable ordenados en el dominio, de tal forma de que uno sea menor, dice, o menor o igual. Uno menor que otro o uno menor o igual que el otro. ¿Sí? Tengo dos valores de la variable. ¿Dónde están esos dos valores de la variable? Acá. Me puedo elegir cualquiera dos. Voy a elegirme que este es x1 y voy a elegirme que este es x2. ¿Qué va a pasar? Que como estos dos números están ordenados y yo para llegar a este sumé probabilidades de todos los anteriores y para llegar a este sumé probabilidades de todos los anteriores, lo que va a ocurrir es que la suma de probabilidades acá debería ser más grande que la suma de probabilidades acá. Una genialidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si justo le pegué a dos valores que estaban en el mismo pedacito de dibujo? Pongo acá y acá. Ese es x1 y este es x2. O sea, x1 es 0,2 y x2 es 0,9. ¿Es este más chico que este o este más grande que este? En este caso, lo que acumulo hasta llegar a 0,2 es exactamente lo mismo que acumulo hasta llegar a 0,9. Entonces, se cuidó ahí en esta definición de decir que si x1 es menor o igual a x2, entonces la probabilidad acumulada hasta llegar a x1 debería ser menor, pero podría ser igual a lo que acumulo hasta llegar a x2. Esto es un paraguas. Por las dudas no le pega al menor. ¿Bien? Acá este no va. Exageré con los paraguas. Hay anuncio de tormenta para la tarde, por eso. Bien, dicho en fórmulas, lo que vemos en el dibujito. Si hay dos valores ordenados de variable, debería ocurrir que sus valores de imágenes a través de esta función acumulada estén también ordenados. Paraguas, le pongo el igual por si cayeron en el mismo tramo. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Esto lo fuimos contando, ¿sí? Por eso cuando vimos la definición ya no nos asombró que decía que la distribución de probabilidad o la distribución acumulada de probabilidad pueden darse por tabla, por gráfico o por una regla de asignación, ¿sí? Una fórmula. Bueno, ahí están las tres opciones. Esto estaba hecho. Bueno, van a hacer este y lo retomamos. ¿Qué día nos vemos? El miércoles. Todo lo mismo para este ejemplo que ya vimos, el de los 3 artículos en la línea de producción con los mismos numeritos, ¿sí? Que salga bueno 0,95, que salga malo 0,05. Ojo, cuando hacen el árbol, no se suban, que el árbol siempre se hace igual, ¿sí? Arbolito, cálculo de probabilidades, y la definición de la variable aleatoria acá es cantidad de defectuosos en la extracción, ¿ok? Que creo que ya estaba empezado, esa tablita ya estaba empezada. Entonces, todos los chiches
probabilidad acumulada, ahí fíjense el dibujito bien hecho lo que es, una belleza. El mío eran palitos que iban desapareciendo, acá son barritas. Queda pendiente para esa variable aleatoria, cantidades defectuosos en la extracción de 3 en esta línea de producción, el valor esperado y la varianza, así como le hicimos el cuentito a esta, que dijimos distribución simétrica, media, varianza y desvío. Bueno, esto le falta para esa variable. Todito. Tarea para el hogar. El miércoles no sé cómo estamos organizados, pero arrancaremos a partir de ahí. Paso rápido porque están las respuestas. Profe, perdón, Sí, ¿hay alguna posibilidad que usted nos suba esta presentación al aula virtual? Porque la que está en el aula virtual es re diferente. Y vamos siguiendo, yo voy siguiendo, pero voy tipo de un lado a otro porque hay cosas que no están acá. ¿están Y en otro orden? no necesariamente, pero por ejemplo lo de las manzanas, en la parte 2 de lo que está en el aula virtual no está, o está incompleto. Bueno, voy a ver Si no, nos cómo hacer, arreglamos. ¿sí? Gracias. Sí. Yo me olvido porque es la misma base, solamente que yo voy agregando. Cada cuatrimestre me invento algo y lo agrego. Claro, y está mucho más completo. 400 filminas en un mismo tema. Claro. Y vengo acá y me salgo de la filmina, doy cualquier otra cosa. ¿Para qué hago la tarea si después no cumplo? No sé. Bueno, gente, nos veremos el miércoles. No sé cómo está la organización, pero muy probablemente primero vemos un poquito de teoría y después siguen con práctica. Bueno, adiós.